Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Buenas tardes. Teníamos el día de ayer una sentencia que parecía desafiante en el marco de su programa que se emite por las redes sociales, donde usted le decía al presidente de la República, Nicolás Maduro, vamos a ver quién se va primero, si usted o yo. ¿Por qué ese desafío? Bueno, el día de ayer también explicábamos un poquito porque pasan tantas cosas y a veces, como dicen, no hay ni el espacio para que la gente pueda estar bien informada. Nosotros recibimos una notificación en prensa de inicio de una investigación, otra más, por parte de la Contraloría del año 2011, o sea, de hace 5 años, y dábamos respuesta porque han sido una serie de hechos que hemos tenido que lidiar durante los últimos días, desde que nosotros hemos planteado que el país debe ir hacia un cambio, producto de la situación que estamos viviendo hoy los venezolanos, la crisis que se profundiza en nuestro país. Bueno, sin duda alguna, el uso de la Contraloría para tratar de amedrentarnos, para tratar de que la gente, porque no solamente es a mí, también son otros trabajadores de la gobernación, también es nuestra diputada Adriana Delía. Es un tema de intimidación, de amedrentar, y bueno, ahí está el reto, a ver quién puede más, si los venezolanos que queremos cambio en el país, que entre ellos por supuesto me incluyo, o el gobierno en su, digamos, su cúpula, el gobierno y su cúpula, que es al final, yo digo, esta es una lucha que estamos dando toda Venezuela contra una cúpula, y la cúpula, ¿de qué se vale? ¿Cuál es, digámoslo, a lo que apela la cúpula? Al control institucional, a la Contraloría, a la Fiscalía, al Tribunal Supremo de Justicia, que lo han convertido en la nueva trinchera del PSUV. Ahora que usted menciona y hace referencia al Tribunal Supremo de Justicia, antes también mencionaba la palabra lucha, hemos visto todos los venezolanos como una confrontación de poderes entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Usted hacía un pronunciamiento muy enfático en el cual de alguna forma hacía un exhorto a los magistrados a no desafiar a la Asamblea Nacional. Veíamos hace pocos momentos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, rechazando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que se limitan sus funciones. ¿Cuál es su postura en este caso? Mira, yo creo que más bien la actitud ha sido de evitar una confrontación. Esa ha sido la actitud de la Asamblea. Porque al final, Andrina, ¿de qué debería ocuparse todo lo que es el Estado en una situación como la que vive Venezuela? La comida, que cada día está más difícil para conseguirla, las medicinas, que hay una crisis de medicamentos como nunca antes. Ni tú ni yo nunca habíamos visto una situación al país en esta situación. O sea, las personas que tienen 20 años, 25 años, probablemente nunca habían visto otra cosa, pero los que tenemos ya un poquitico más de 30 para arriba, el país nunca lo habíamos visto en esta situación. O sea, que tú fueras a una farmacia y comprar un medicamento tan básico como sería, por ejemplo, una pastilla para la tensión, que tú puedas tener la pastilla y que no, la persona no encuentre la pastilla para la tensión. Y como eso es una lista de medicamentos que desaparecieron. Entonces, ¿en qué contribuye todo lo que está haciendo el tribunal, que al final lo que está es defendiendo a los poderosos? ¿En qué contribuye eso a resolver la crisis del país? ¿Por qué ponerle freno? ¿Quién eligió la Asamblea Nacional? ¿La elegimos nosotros los venezolanos? ¿Quién eligió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Es que acaso los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia están por encima de nosotros los venezolanos? O sea, hay un suprapoder en Venezuela que está por encima de la Constitución y de nuestro pueblo. No existe, eso no existe en ninguna parte. La Constitución en eso es sumamente claro. Entonces lo que me preocupa, como creo que nos preocupa a todos, como les preocupa a los diputados, es que estas decisiones del tribunal, lejos de resolver la crisis, lo que están es profundizando la crisis política, económica, social, la crisis en todas las áreas de nuestro país. En ese contexto y en esa configuración de crisis, no solamente en lo económico, sino también en lo político y en lo social, muchos venezolanos se preguntan como un principal desafío por dónde comenzar.
A su juicio, ¿cuál debería ser esa escala de prioridades por las cuales se deberían comenzar a dar soluciones a los problemas del país? Mira, Andrina, cuando tú escuchas, pasó el 6 de diciembre, nuestra palabra fue humildad, madurez y serenidad, que asumíamos ese triunfo, esa victoria, con muchísima serenidad, con una madurez política, además frente a lo que el país, frente a la crisis y frente a lo que se visualizaba en diciembre que venía para nuestra Venezuela si no se tomaban algunas decisiones de correctivo. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo? Desconocer la Asamblea, decir que aquí no va a haber diálogo, que aquí no va a haber amnistía, que aquí no va a haber reconciliación, que aquí el gobierno va a seguir igual como ha venido hasta ahora, que ellos no van a rectificar, que no van a cambiar nada. Cuando tú ves que el país está en esa situación y quien tiene que tomar las decisiones de gobierno para que salgamos de la crisis es el gobierno y no quiere tomarla, ahí es donde se nos plantea a nosotros los venezolanos un reto, ¿qué hacemos? Y ahí es donde nosotros hemos dicho, bueno, entonces hay que cambiar el gobierno. Ahora, ¿cómo cambiamos el gobierno? La Constitución nos establece cómo se cambia un gobierno en una circunstancia como la que nosotros estamos viviendo. ¿Qué hemos planteado? La Asamblea discuta la enmienda, la puede revisar, mucha gente no le suena qué significa la enmienda. Bueno, la enmienda es que usted hace una modificación puntual en el texto de la Constitución sobre el sistema político y nosotros también hemos dicho, y así andamos promoviendo cara a cara, pueblo a pueblo, que los venezolanos activemos nuestra fuerza constitucional y vayamos a un revocatorio. ¿Por qué es ahora, Andrina? Porque la Constitución, que yo la tengo por aquí, que es la de todos, la Constitución nos permite que a la mitad del periodo constitucional recojamos una firma, activemos un revocatorio y tomemos una decisión. Gobernador, en ese sentido, el día de ayer usted también planteaba de alguna forma una autocrítica a las propuestas que está planteando la unidad, en el sentido de que no existe una agenda única o una hoja de ruta que defina cómo pudiera ser la eventual salida del presidente de la República, Nicolás Maduro. En este mismo escenario, en esta misma entrevista, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, planteaba que la salida más viable pudiera ser la enmienda. Usted ha emprendido una cruzada nacional hablando del revocatorio. ¿Cómo establecer un sentido único y por qué optar por el revocatorio? Andrina, ningún mecanismo excluye al otro. Y en una situación de crisis como la que estamos viendo, frente a las decisiones que está tomando el tribunal del gobierno, porque ese al final es el tribunal del gobierno, nosotros no podemos dejar que la solución pase por el tribunal, que a todas luces sabemos con qué viene el tribunal. O sea, la decisión ayer del tribunal, claro, es una decisión que tiene muchos aspectos jurídicos y de repente una sentencia de 80 páginas que para muchas personas de repente es un lenguaje que va a lo jurídico, no siendo abogado, entonces le es más difícil poderla interpretar, pero la decisión fue bastante grave. O sea, no quisiera que perdiéramos el tiempo en eso, seguramente por acá habrán muchos abogados que vendrán a explicar la decisión y la decisión se seguirá explicando para que veamos el alcance. Pero lo que digo, a todas luces, Hendrina, es claro, después de lo de ayer, que la enmienda, que cualquier cambio que quiera hacerse para que exista un cambio político en el país que pase por el tribunal, lo van a frenar. El revocatorio no pasa por el tribunal. El revocatorio es nuestra iniciativa popular. El pueblo convoca, el pueblo revoca. Ahora, ¿por qué ir al revocatorio? ¿Por qué ir al cambio de gobierno? No es un tema de dejarlo simplemente que hay que cambiar al señor Nicolás Maduro, es porque nosotros en este momento, hablábamos antes de la inflación en Venezuela, que es el peor de los males en la economía. La inflación en nuestro país está casi en 10% semanal, Andrés. Y el gobierno con todo lo que plantea, medidas, el gobierno no tomó ninguna medida, la única medida que tomó el gobierno fue aumentar la gasolina, devaluar el bolívar, además una devaluación que al final, ¿quién recibe dólares a 10 bolívares? Nadie sabe, y un ajuste de salario que nada alcanza para los trabajadores. Esas supuestamente fueron las grandes medidas. Y después están hablando de activaciones de motores, Andrina, que este gobierno no prende ni el motor de una lavadora. O sea, este gobierno, tú le das a Maduro, Maduro no prende ni el motor de una lavadora. O sea, no tiene capacidad este gobierno, pues este gobierno está además perdido completamente sobre cómo podemos nosotros sacar al país de la crisis, que se lo hemos dicho muchas veces, produciendo. Pero para producir hay que dejar de perseguir al sector privado, hay que darle
o apoyo al esfuerzo privado. Hay que entender que la empresa privada tiene que ser un aliado, que la generación de progreso pasa también por cada venezolano, no es el Estado simplemente. Bueno, ellos no quieren cambiar el modelo, ellos quieren que todo siga igual. Entonces nosotros no podemos dejar que el país se termine de destruir. Estaríamos hablando del país cerrando con una inflación de 600%. Entrina, tú tienes ahí, me ibas a preguntar sobre el tema que me lo preguntaste antes, sobre los recursos de las alcaldías y las gobernaciones. Entrina, todas las alcaldías y gobernaciones del país están prácticamente quebradas. Lo que pasa es que hay gobernadores que para ellos es más importante estar bien con su partido, quedarse callado, que estar bien con su pueblo. La gobernación de Miranda tiene 37.000 trabajadores. Nosotros prácticamente somos hoy un pagador de nómina de unos salarios que al final no le alcanzan a nuestros trabajadores. Ahora, esos recursos vienen del gobierno nacional. Ahora, ¿por qué no alcanzan los recursos? Porque además hablan de bolívares y bolívares, pero ¿cuánto vale el bolívar? Hoy está el precio de la canasta básica familiar. ¿Cómo vive una familia venezolana con un salario mínimo? Pregúntale aquí también a los trabajadores tú misma. Tú sabes las dificultades que cada vez que vas al mercado, cada semana es más caro todo. Entonces, esa es la realidad. Los precios están disparados, los salarios están aquí abajo, y por más que el gobierno anuncie que es que van a aumentar, que van a mandar no sé cuántos millones de bolívares a alcaldías y gobernaciones, todo se lo come la inflación. Y lo primero que hay que hacer es resolver el problema de la inflación. Y el problema de la inflación no se va a resolver con este modelo. Haciendo lo mismo, es lógico que el resultado va a ser el mismo. ¿Y cuál es el resultado? Mira la situación económica del país. El día de ayer, precisamente en cadena nacional, el presidente de la República hacía el anuncio de una nueva designación de recursos, no solamente para las gobernaciones, sino también para las alcaldías, que asciende a la cifra de 21.000 millones de bolívares que van a ser destinados a las gobernaciones y alcaldías. ¿Considera que este auxilio, producto del excedente de recaudación fiscal, va a ser suficiente para solventar las crisis que hay a nivel nacional? Te lo reitero, Andrina, las alcaldías y gobernaciones del país están prácticamente quebradas. Esa es la realidad, como está quebrado el bolsillo del venezolano. Y aquí la guerra económica, tú le preguntas al gobierno sigue con el cuento de la guerra económica. La guerra económica, el cuento de la guerra económica perdió el 6 de diciembre. La gente no creyó las razones que dio el gobierno para, digamos, decir que el país está en crisis, porque esas son las razones que ha dado el gobierno. Ahora vienen también con el cuento del modelo rentista petrolero. Después de 17 años en el gobierno, cuando más que nunca en nuestra historia nos hicieron dependientes del petróleo, ahora dicen que el modelo rentista fracasó. El modelo rentista era absolutamente previsible, que así como el precio del petróleo sube, el precio del petróleo baja. Y todos los países OPEP, todos los países petroleros ahorraron, diversificaron su economía para que cuando llegara el momento de los precios bajos, los países pudieran darle respuesta. Ahí tienes tú Arabia Saudita, un fondo de 850.000 millones de dólares. Mira cómo están las reservas nuestras. Entonces, el futuro del país, ¿por dónde pasa? Por poner el país a producir. Ahora, todas las empresas que el gobierno expropió, todas las expropiaciones, confiscaciones, todo lo que el gobierno ha hecho en términos del aparato productivo, que es controlar, que es ahogar, que es asfixiar, eso no te va a permitir que el aparato productivo se recupere. Yo soy de los que cree que el futuro de Venezuela pasa por los campos, pasa por realmente esas 40 millones de hectáreas, ponerlas a producir. Pero ¿quién las va a poner a producir? ¿El Estado o los propios venezolanos? El modelo de ellos en su cabeza es que sea el Estado dueño de la tierra, el Estado dueño de los medios de producción, el Estado que quiere meterle... Aquí el Estado, fíjate la pelea que tiene, por ejemplo, con una empresa muy importante privada, que gracias a esa empresa es que todavía en el plato de la familia venezolana hay arepa. ¿Qué pasa si destruyen esa empresa también? ¿Dónde están las fábricas que producían la harina precocida que fueron controladas o expropiadas por el gobierno? Están en la quiebra, como está en la quiebra prácticamente todo. Ahora, ¿qué debería estar haciéndose ahora? Bueno, llame a los trabajadores, llame a la empresa privada, al esfuerzo privado, entréguele las empresas a los trabajadores, ponga esas empresas a producir. O sea, las empresas en la quiebra, ¿qué se va a hacer en la quiebra? Gobernador, se nos está agotando el tiempo. Quisiera que antes de finalizar la entrevista habláramos de un tema que ha sido también muy controversial, la ley de amnistía. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, ofrecía declaraciones el día de hoy donde señalaba que a Venezuela de alguna manera se le estaba haciendo alguna forma de bullying internacionalmente y también consideraba que esta ley
promovía las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es su consideración en Oye, yo este creo que sentido? aquí el que hace bullying todos los días con los venezolanos es Maduro y su gobierno. Se hace bullying todos los días. Yo creo que la canciller de la República, en vez de andar por allí recorriendo el mundo, tratando de justificar lo injustificable, lo que no se puede, digamos, justificar, debería estar preocupada en este momento, más bien es buscando apoyo para ver cómo ha sido un planteamiento. Fueron diputados nuestros de la Organización Mundial de la Salud y fueron a pedir la ayuda humanitaria producto de la situación de medicamentos. El gobierno pretende negarlo. O sea, yo lo que te digo, la violación de derechos humanos en Venezuela es todos los días, pero no vinculemos los derechos humanos única y exclusivamente al tema de la justicia, al funcionamiento de los tribunales, sino también los derechos humanos son los derechos socioeconómicos de los venezolanos. Cuando tú tienes un gobierno que no le garantiza la seguridad alimentaria a nuestro pueblo, eso no es la violación de un derecho humano. Entonces, ¿con qué cara van a Ginebra a hablar de una ley de amnistía? Que al final la amnistía, ¿qué es? El perdón, y el constituyente estableció en la Constitución la posibilidad de decretar amnistía. ¿Qué quiere decir? Que el legislador, si en efecto existe en nuestra legislación la posibilidad del perdón. No creemos los venezolanos que el país necesita reconciliación, diálogo y encuentro. Yo sí lo creo. Yo creo que el país en este momento necesita el encuentro de todos. Ahora, ¿el gobierno permite eso? Ya vemos que no. Esa es una razón más para que cambiemos entonces el gobierno y que nosotros los venezolanos tengamos una respuesta a lo que estamos viviendo. Bueno, le damos las gracias, Muchas gracias al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, por haber estado con nosotros Muchas hoy en gracias. Entrevista Venezolana.